Hola queridos estudiantes del grado tercero. En el día de hoy vamos a finalizar un tema que era bastante amplio y que hemos venido trabajando en las dos clases anteriores, que es cómo funcionan los seres vivos. Entonces, vimos que los seres vivos tienen unas funciones llamadas vitales. En esas funciones vitales trabajamos la nutrición, que consiste en la obtención de los alimentos y aprovechamiento de la energía de los nutrientes que contienen. Luego trabajamos la relación, que es la capacidad que tienen los seres vivos para responder a los estímulos producidos por los factores ambientales o por otros organismos. Hoy vamos a trabajar la reproducción, que le permite a los organismos producir descendientes, es decir, nuevos organismos semejantes, iguales a sus padres, y esta es la forma como se conservan las especies. Muy bien. Entonces, vamos a responder esta pregunta durante el tema de hoy, es cómo se reproducen los seres vivos. Pues bien, entonces, la reproducción es la función por la cual los organismos progenitores, es decir, los papás, dan origen a nuevos individuos, es decir, hijos, idénticos o similares a sí mismos. Así se garantiza la continuidad y permanencia de especies en la Tierra. Existen dos tipos de reproducción. La reproducción asexual, que es cuando participa un solo progenitor y se origina una célula de una parte de su cuerpo. En este caso es, por ejemplo, las bacterias, las estrellas de mar, las planarias. Reproducción sexual. Participan dos progenitores, el macho y la hembra. Cada progenitor produce células progenitoras llamadas gametos. La reproducción en las plantas. En las plantas con flor, la reproducción es sexual. Los gametos se unen en la flor y se produce allí una semillita que es la que da origen a un nuevo individuo. Entonces acá vemos una flor que recibe el polen. ¿Cómo recibe el polen? Gracias a los insectos como las abejas, que son las mejores polinizadoras, porque al ellas ir a recolectar el néctar de las flores, en sus patas transportan el polen que va de pistilo a pistilo en las flores. Luego ingresa al óvulo, se lleva a cabo la fecundación, luego allí se forma la semillita que irá al caer al suelo, va a germinar. Recuerdan cuando germinamos la semilla de la alberja, por ejemplo, o del frijol, cómo le crecían unas raicillas, luego aparecía una plántula y esa planta joven crecía y se formaba en una planta adulta. Los musgos, los licopodios y los helechos, como acá tenemos musgos, a lo que nosotros comúnmente le decimos lama, los licopodios y los helechos, ellos se reproducen asexualmente por medio de unas estructuras pequeñitas llamadas esporas, que se forman dentro de otras estructuras en donde permanecen hasta madurar y ser liberadas. El proceso de reproducción en las plantas también se puede dar por otros medios o por otros métodos, a través de tallos especializados, y eso se llama, por ejemplo, la multiplicación vegetativa, y estas formas más comunes son, por ejemplo, bulbos, esquejes, estolones. Cuando hablamos de estolones, por ejemplo, como la fresa, cuando una partecita de la plantica toca el suelo, unos tallitos especializados, ella allí le salen nuevas raíces y podemos cortar por esta parte y vamos a tener una nueva planta. O cuando sembramos una parte del tallo en la tierra es por estaca. Por rizoma, por ejemplo, como en el caso de los lirios, también algunas orquídeas, por bulbos como por ejemplo el ajo o la cebolla cabezona, por tubérculos como por ejemplo como la papa, como los rábanos, y por acodo
donde interviene el hombre porque en el tallo de una planta agrega una yema de otra plantica y las sujeta, las amarra allí para que germine sobre la otra planta. Muy bien. La función de reproducción en los animales. La reproducción en los animales es un proceso biológico mediante el cual crean descendencia, lo que es vital para que se conserven las especies. Se reconocen dos tipos de reproducción, también sexual y la asexual, que a la vez se subdivide en otros. Los animales son ovíparos, vivíparos, ovulíparos, ovovivíparos, y otros realizan procesos de fragmentación o gemación y regeneración, que lo vamos a ver a continuación. Entonces decimos que los reptiles, aves, insectos son ovíparos porque se reproducen de manera sexual y sus crías nacen de huevos, por lo general de cáscara dura. Tenemos los animales vivíparos. Se reproducen de manera sexual y la cría se desarrolla completamente dentro del vientre de la madre. La mamá le provee el oxígeno y el alimento necesario para poder crecer y desarrollarse. Es el caso, por ejemplo, acá tenemos el caso de los perros, las ballenas, los elefantes, incluso los seres humanos somos vivíparos. Continuamos con los ovulíparos. Los ovulíparos son el caso, por ejemplo, de los peces y algunos invertebrados. Es decir, ¿qué sucede? La hembra pone los huevos fuera en el agua y luego el macho los fecunda con sus células masculinas. Los ovovivíparos son animales que se originan de un huevo, pero ese huevo no lo expulsan al exterior para que se incube. Ese huevito lo llevan dentro del cuerpo hasta el momento del nacimiento. La madre lo lleva los huevitos dentro de su cuerpo hasta el momento del nacimiento, que ya puede dejar al exterior el huevito y nace el nuevo organismo. Es el caso, por ejemplo, de los ornitorrincos y algunas serpientes. Las hidras se reproducen mediante gemación. Las hidras son unos organismos acuáticos. ¿Qué hacen? En su cuerpo va creciendo como una bolsita, como una gema, por eso se llama gemación, como una yemita, va creciendo y se va abultando. Cuando ya está lista, se separa de la madre y tiene un nuevo organismo. En el caso de las estrellas de mar o de las planarias, las estrellas de mar, ellas son capaces de regenerar su organismo a partir de una parte de su cuerpo. Entonces, como podemos apreciar, se fragmenta uno de sus brazos y de ese bracito nace un nuevo hijo. Y la estrella regenera la parte de su cuerpo que perdió. En el cuadernito vamos a hacer la siguiente actividad. En el primer punto vamos a completar el texto con el diagrama de los tipos de reproducción sexual y asexual. En el punto número 2 vamos a trabajar una lectura de la semillita dormilona. Este texto no se debe escribir en el cuaderno, es para leerlo y tener en cuenta para responder las preguntas que sí lo debemos hacer en el cuadernito, las preguntitas que están referentes al texto. En el punto número 3 vamos a completar la tabla dibujando el ejemplo de acodo, de estaca, de multiplicación vegetativa, ya sea por estolón, ¿cierto? O por bulbos. En el punto número 4 vamos a
dibujar o a pegar ejemplos de animales ovíparos, ovovivíparos, ovulíparos, que se reproducen por gemación o por regeneración. Ese va a ser el trabajito que vamos a hacer en el día de hoy. Como pueden ver, dice 4 puntos, pero es 4 puntos porque el punto número 2 es un poquito más extenso. Felicitaciones, pues hasta acá tenemos el trabajo del día de hoy. Aprovecho la oportunidad para recordarle a los niños que en el día de ayer se celebró el Día de la Mujer y que debemos cuidar a las mujeres como una plantica que crece día a día. Las recomendaciones que siempre hemos hecho para realizar nuestras actividades, prestando especial cuidado a la ortografía, aclaramos dudas a través del WhatsApp o en el encuentro sincrónico, realizamos la actividad durante la jornada y presentamos la prueba en el módulo. Muchísimas gracias por su atención, por su colaboración en el trabajo del día.